Buenas tardes, estimados. Los alumnos de la Universidad Nacional de Tumbes, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, tienen el agrado de presentar el tema Metodología para calcular intereses de la asignatura Peritaje Contable, dirigida por el docente Dr. CPCC José Renán González García, cuyo equipo de trabajo son Correa Dioses Yudixa, Estrada Valladolid Gayri, Infante Carrasco Emily. El contenido de presente trabajo es, primero es la introducción, los conceptos referentes al interés, el marco legal, tipos de interés, las fórmulas a aplicar, la metodología y algunos casos prácticos. Introducción. Los peritos contables son capaces de ejecutar, aplicar y utilizar todas las técnicas y recursos de una forma científica para una adecuada administración de los requerimientos de su campo laboral, ya sea recolección de pruebas, aseguramiento, preservación, manejo de la cadena de custodia necesaria para esclarecer la verdad, entre otros. Sus conocimientos resultan de la afluencia de numerosas disciplinas científicas y su función en la sociedad es delicada, valiosa y trascendental. El perito contable judicial tiene un rol fundamental en el proceso contable judicial, debido a que son las pruebas periciales las que sostienen la responsabilidad o no en la comisión de un hecho delictivo, especialmente hoy en día con la implementación del nuevo Código Procesal. El perito pasa a ser elemento protagónico porque el juicio oral presenta una dinámica en la cual solo un perito experimentado puede apoyar en la solución del caso, y muchas veces estos casos implican el cálculo de intereses. El cálculo de intereses también constituye una técnica aplicada por un perito contable durante el desarrollo del examen pericial. En este caso es la técnica métrica. El interés. El interés se puede definir como un provecho, utilidad, ganancia o lucro. Según el Código Civil, es la utilidad producida por la colocación de un capital. Y según lo jurídico, es el fruto civil de un capital. En conclusión, es la cuantía que una persona recibe de otra luego de haber transcurrido el plazo por el cual le cedió su capital. En términos más breves, se puede afirmar que el interés es el costo del dinero que se obtiene prestado o a crédito. Conceptos básicos. La tasa de interés es la medida de la variación del capital o principal que sea convenido entre dos o más personas para una unidad de tiempo. La tasa nominal es la que sirve de referencia y generalmente es proporcional al tiempo transcurrido, dando lugar al interés simple. La tasa efectiva es la que realmente se paga por todo concepto y que genera una capitalización. Es el costo financiero final, real o neto, que no admite incrementos adicionales alguno. El monto es la sumatoria del capital inicial más los intereses. La capitalización es el proceso financiero de transformación del interés en capital. Se realiza al final de cada unidad de tiempo. También se llama anatocismo. Los intereses rigen según el marco legal siguiente. De acuerdo al Código Civil peruano en los artículos 1242 al 1250. La Ley del Sistema Financiero y de Seguros, que es la Ley número 2672 en el artículo 9, y la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, la Ley número 26123, en sus artículos 51 y 52. De acuerdo al Código Civil peruano, el artículo 1242 trata de los intereses compensatorios y los intereses moratorios. El interés compensatorio es el interés que se constituye de la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. La tasa es pactada entre las partes. El interés moratorio es moratorio cuando tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago. En el artículo 1243 estipula sobre la tasa máxima de interés convencional. La tasa máxima del interés convencional es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación al capital a voluntad del deudor. Artículo 1244.
La tasa de interés legal. La tasa de interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú. Artículo 1245. El pago de interés legal a falta de pacto. Cuando deba pagarse interés sin haber fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal. Artículo 1246. Pago del interés por mora. Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal. Artículo 1247. Intereses en obligaciones no pecuniarias. En la obligación no pecuniaria, el interés se fija de acuerdo al valor que tengan los bienes materia de la obligación en plaza donde se deba pagar al día siguiente del vencimiento o con el que determinen los peritos si bien ha aparecido al momento de hacerse la evaluación. Artículo 1248. Intereses en obligaciones consistentes en títulos valores. Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta que devenguen o, a falta de ella, al interés legal. En este último caso se determina su valor de los títulos de acuerdo con cotización en la bolsa o, en su defecto, por el que tengan en la plaza el día siguiente al de su vencimiento. Artículo 1249. Limitación al anatocismo. No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Artículo 1250. Validez del convenio de capitalización de intereses. Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. Otro aspecto del marco legal de los intereses tenemos la Ley del Sistema Financiero y de Seguros, Ley número 2672. Según el artículo 9, sobre libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. Las empresas del sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, comisiones y gastos para sus operaciones activas y pasivas y servicios. Sin embargo, para el caso de la fijación de la tasa de interés, deberán observar los límites que para el efecto señale el Banco Central, excepcionalmente con arreglo a lo previsto en su ley orgánica. Las empresas del sistema de seguros determinan libremente las condiciones de las pólizas, sus tarifas y otras comisiones. Las tasas de interés, comisiones y demás tarifas que cobren las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, así como las condiciones de las pólizas de seguros, deberán ser puestas en conocimiento del público de acuerdo con las normas que establezca la Superintendencia. Otro aspecto del marco legal tenemos la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, Ley número 26123. Artículo 51. El banco establece de conformidad con el Código Civil las tasas máximas de interés compensatorio, moratorio y legal para las operaciones ajenas al sistema financiero. Las mencionadas tasas, así como el índice de reajuste de deuda y las tasas de interés para las obligaciones sujetas a este sistema, deben guardar relación con las tasas de interés prevalecientes en las entidades del sistema financiero. Según el artículo 52, el banco propicia que las tasas de interés de las operaciones del sistema financiero sean determinadas por la libre competencia, dentro de las tasas máximas que fije para ello en ejercicio de sus atribuciones. Excepcionalmente, el banco tiene la facultad de fijar tasas de intereses máximos y mínimos con el propósito de regular el mercado. Tipos de interés. Concepción general. Tenemos interés simple e interés compuesto. En el interés simple, en su cálculo el capital inicial no varía, cualquiera sea el tiempo por el que se deposite o preste. La capitalización solo se lleva a cabo al final del periodo de préstamo o del depósito. El interés resultante es proporcional al tiempo transcurrido como el capital prestado. En el interés compuesto se basa que todas las acumulaciones de interés formen parte de la inversión al fin de cada periodo de interés.
En los cálculos a interés compuesto, el capital aumenta con la suma de los intereses a intervalos determinados. En otras palabras, los intereses ganan intereses. Fórmulas. La simbología C es igual a capital o principal. T, el tiempo. I, la tasa de interés anual expresada en tanto por uno. N, el periodo de capitalización. I mayúscula, el interés. M mayúscula, el monto. Y 1 más I es igual al factor de capitalización. En este caso, el del interés simple va a ser interés es igual a capital o principal por el tiempo por la tasa de interés anual expresada en tanto por uno. Y en el interés compuesto, el interés es igual al capital o principal por el factor de capitalización elevado al periodo de capitalización menos 1. En la clasificación específica tenemos según su fuente y según su función. Según su fuente tenemos convencional y legales, y según su función, compensatorios y moratorios. De acuerdo al criterio fuente, interés convencional es establecido por las partes, nace y se devenga como consecuencia del acuerdo de dos o más partes. Es según el Código Civil en su artículo 1242. Y en el interés legal es aquel establecido por una norma legal. Es la ley quien fija al sujeto deudor la obligación de pagar intereses, según el Código Civil en el artículo 1245. De acuerdo al criterio de función, los intereses se clasifican en interés compensatorio e interés moratorio. El interés compensatorio es aquel interés que constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. Este interés tiene como finalidad el mantener el equilibrio patrimonial, evitando que una de las partes obtenga un enriquecimiento al no pagar el importe del rendimiento de un bien. Interés moratorio es aquel interés que tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago de una obligación. El interés moratorio se genera por el cumplimiento tardío de las obligaciones, en razón de ello tiene un carácter indemnizatorio. Interés convencional compensatorio es aquel que se pacta y que tiene la finalidad de compensar, equilibrar, restablecer el equilibrio patrimonial o de lucrar. Este tipo de interés proporciona al acreedor un lucro, un beneficio, una ganancia o una compensación por el uso de un capital. Interés convencional moratorio, llamado también indemnizatorio o puniatorio. Tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago, resarcir al acreedor del daño producido por el incumplimiento o por el mal cumplimiento del deudor. Cumple la función económica de reparar la mora en la ejecución de una obligación. El interés legal nace como consecuencia de la voluntad del legislador. La voluntad de pagar intereses es ajena a la voluntad de las partes. Serán compensatorios si la finalidad es compensar, pero si tiene como fin indemnizar, serán moratorios. Es la tasa de interés pasiva del mercado. Esta tasa es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, publicada por la SBS y es una tasa no capitalizable. Tasa de interés legal laboral. Se devengará a partir del día siguiente en que se incurrió en el incumplimiento de pago hasta el día en que se realice el pago. También tenemos unas fórmulas para el cálculo de interés. Para el caso de interés diario, la tasa de interés va a ser igual a la sumatoria de la tasa de interés entre el número de días. El factor diario va a ser igual a 1 más la tasa de interés elevado al número de días. El interés legal es igual a la deuda por el factor diario menos 1. La deuda total es igual a la deuda más el interés legal. Tenemos también las fórmulas para el cálculo de interés, pero con factores acumulados. Tenemos en el
interés compensatorio, que también llamado TAM, tasa activa de mercado, que puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera, es igual al factor acumulado de la fecha en el que se paga un final sobre el factor acumulado de la fecha de origen menos 1. Luego el interés moratorio va a ser el 15% de la TAM del anterior. El interés legal laboral, su factor acumulado legal va a ser factor acumulado de la fecha final o de pago menos el factor acumulado de la fecha de origen. A continuación presentaremos la metodología a aplicar para el cálculo de intereses por medio de factores acumulados. Primero, tenemos que conocer las tasas de interés, las que hemos estado repasando anteriormente. Tasa de interés nominal simple, la tasa de interés efectiva compuesta, la tasa de interés compensatorio, la tasa de interés moratorio. Luego, tenemos que conocer y revisar la normatividad legal referente al cálculo de intereses para establecer la tasa de interés legal que se utilizará en el proceso. En este caso, algunas cosas que debemos de tomar en cuenta es que si es capitalizable o no lo es. Otro tenemos que identificar el tipo de moneda a actualizar. La moneda puede ser en moneda nacional o en moneda extranjera. De acuerdo a ello, también varían los factores acumulados publicados en la página de la SBS. También tenemos que identificar la fecha de origen. Esto permitirá analizar los tramos de la evolución de las tasas de interés para la posterior determinación de los factores. En esta fecha se puede encontrar en la demanda o en la resolución cuando en el caso práctico no se nos menciona. Es necesario que el perito utilice sus habilidades de lectura acuiciosa para poder entender este caso. Y también tenemos que determinar o computar los días de atraso. Al momento de determinar el monto deudado, permitirá desde qué tiempo y hasta qué tiempo se va a determinar la deuda a calcular. Otro paso, tenemos que determinar los factores a aplicar. Se van calculando los factores en base al procedimiento anterior. La liquidación de intereses con una tasa de interés cada día recurriendo a las fórmulas tradicionales implica mayor trabajo, imprecisiones y derroche de recursos. Desde abril de 1991, el Banco Central de Reserva del Perú, en coordinación con la SBS, estableció un nuevo procedimiento de liquidación de intereses con base al factor acumulado, con el que se ahorra tiempo y se gana de precisión. Es por ello que estamos utilizando esta metodología. El cálculo de intereses legal en moneda nacional, el cálculo de factor para interés legal, para el cálculo de los intereses legales a la TAM o a la TIM, se divide el factor acumulado a la fecha en que se hace efectivo el pago de capital o deuda entre el factor acumulado al vencimiento del capital o deuda. Al resultado de la división de dichos factores se procederá a suprimir la unidad para aplicar el producto del capital o la deuda. Como otro paso también tenemos determinar y aplicar la fórmula que corresponde. Esta en función del monto de la deuda a utilizar multiplicado por el factor correspondiente llevados en el procedimiento anterior. Es decir, que el interés legal va a ser igual al factor específico por el capital o la deuda a utilizar. Y como último paso tenemos que determinar el monto a pagar, comprendido por el monto a pagar es igual al interés más el capital o la deuda actualizada. Ahora tenemos el caso práctico. Calcular los intereses legales de una deuda de $120,000 de las fechas comprendidas del 3 de abril del 2012 al 11 de noviembre del 2014. Primero, siguiendo la metodología que hemos expuesto anteriormente, en primer lugar tenemos que conocer las tasas de interés. En este caso, tenemos la tasa de interés legal efectiva. Segundo, conocer y revisar la normatividad legal referente al cálculo de intereses para establecer la tasa de interés legal que se utilice en el proceso. En este caso, la base legal la siguiente: se utiliza en el caso que se deba pagar interés
y no se hubiese acordado con antelación la tasa correspondiente, según el artículo 1245 del Código Civil. La tasa de interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú, según el artículo 1244 del Código Civil. Tercero, identificar el tipo de moneda a actualizar. Para nuestro caso va a ser dólares. Cuarto, identificar la fecha de origen. Para nuestro caso práctico, la fecha de inicio de la deuda va a ser del 3 de abril de 2012 y la fecha del pago, o sea, del término, va a ser el 11 de noviembre del 2014. Quinto, determinar el cómputo de los días de atraso. Si contamos del tramo desde el inicio de la deuda al pago, son 952 días. Sexto, determinar los factores a aplicar. El factor de interés legal en moneda extranjera al 3 de abril de 2012 es de 1.99593 y el factor de interés legal de moneda extranjera al 11 de noviembre de 2014 es de 2.02869. Séptimo, determinar y aplicar la fórmula que corresponde. En este caso tenemos la fórmula de intereses generados es igual al monto de la deuda a actualizar multiplicado por el factor acumulado correspondiente al día de la actualización de la deuda entre el factor acumulado correspondiente al día en que se originó la deuda, menos 1. Octavo, determinar el monto a pagar. Aplicamos la fórmula anterior según los datos de nuestro caso práctico. Reemplazamos, el interés va a ser igual a $120,000 multiplicado por los factores 2.02869 entre 1.99593 menos 1. Todo este factor nos dará un resultado de 0.01641340 multiplicado por el monto de la deuda nos genera un interés total de $1.969.61. Los intereses legales del monto de la deuda por $120,000 del 3 de abril del 2014 al 11 de noviembre del 2014 son de $1.969.61 americanos. Es cuánto tenemos que informar, por lo tanto, sírvase, señor juez, por tener cumplido su mandato. La metodología aplicada se puede usar tanto para el cálculo de intereses compensatorios, moratorios, interés legal u otros. Solamente se tiene que tener en cuenta los factores y la fórmula. Bueno, esto ha sido todo lo que hemos tenido para alcanzarles de información y esperamos que les sirva. Gracias.